¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de reencontrarnos con ustedes en esta jornada de miércoles, jornada de transición en lo meteorológico. Mañana no va a llover todavía, pero ya a estas horas sí vamos a empezar a ver nubes y es posible que alguna que otra gota, que tan bienvenida va a ser en toda nuestra provincia y que va a abrir un episodio de lluvias de 48-72 horas que nos va a venir francamente bien. También más frío, nieve en Sierra Nevada y así nos vamos a situar en un fin de semana en el que se conmemora, se celebra el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Y con ese motivo hemos querido modificar el formato del debate habitual sobre temas de actualidad y realizar una cita monográfica sobre este asunto. Los problemas de los tractores y de las comunicaciones han hecho que esta mesa, en lugar de tener a 3 o a 4 tertulianas, vaya a tener a 2, pero es más que suficiente para que llevemos hasta sus casas lo que pretendemos en estos minutos de tele. Así que nos acompañan Matilde Barón Ayala y Mariluz Cádiz Gurrea. Matilde, Mariluz, buenas noches. Buenas bienvenidas. Noches. Les voy a contar a ustedes quiénes son. Matilde Barón es licenciada y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada. Ha sido directora de la joya de la corona en investigación en nuestra tierra, la Estación Experimental del CEDIN, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, esa casa a la que tanto cariño tenemos los granadinos, aunque no sepamos, no tengamos ni pajolera idea de lo que hacen, porque es algo súper exclusivo, pero nos lo van a contar. Lo ha sido entre 2014 y 2022, miembro de la Comisión de Ética del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y representante del CSIC en la Comisión Ejecutiva del Parque de las Ciencias. Investiga técnicas de imagen para la detección del estrés en cultivos agrícolas y su uso para la agricultura de precisión utilizando técnicas de inteligencia artificial. Solo contárselo ya nos resulta verdaderamente misterioso. Tiene numerosas publicaciones, ha sido multigalardonada y es una apasionada de la divulgación. Así que, Matilde, estamos encantadas de que estés con nosotros y ahora nos irás contando. Y si tenemos un poco una investigadora senior, también tenemos una investigadora junior, Mariluz Cádiz Gurrea, bióloga, doctora internacional en química, biotecnología, dermofarmacia, beca Ramón y Cajal en el Departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada, donde desarrolla una línea de investigación centrada en la revalorización de los residuos agroalimentarios bajo modelos de economía circular. Además de su tarea como investigadora y docente, participa también en actividades de divulgación científica para acercar la ciencia a la sociedad y especialmente para reivindicar el papel de la mujer en la ciencia. Me llama la atención que las dos estáis investigando sobre temas que tienen que ver con la agricultura, la agroalimentación. ¿Por qué? Bueno, en mi caso, la Estación Experimental de CEDIN, que tú la has mencionado, la sede central está detrás de ese palacete amarillo de la Avenida de Cervantes, que es una maravilla. Pues en la Estación Experimental de CEDIN es un centro de ciencias agrarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces, en la sede central trabajamos con plantas que sufren de estrés, es decir, plantas, por ejemplo, que sufren de sequía, como tú has mencionado anteriormente, y es un problema que tenemos sobre la mesa. Yo trabajo personalmente en mi grupo con plantas que sufren de infecciones, de virus, de bacterias, de hongos, y hay también una gran línea de investigación en el Departamento de Microbiología, en el de Protección Ambiental, sobre microorganismos que se asocian a las plantas, buenos y malos, y muchos de ellos tienen grandes claves para combatir el cambio climático y otras situaciones muy adversas para los cultivos. Hacemos muchas cosas últimamente en el tema de cambio climático y no solamente trabajamos en plantas y en microorganismos, tenemos un departamento en Armilla que trabaja en nutrición humana y en nutrición ambiental. Pues trabajamos. Sí. Porque si yo mal no recuerdo, creo que Granada es
la ciudad con un mayor número de centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Andalucía, ¿no? Exactamente, o sea, Granada tiene 5 centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y además de diversas disciplinas. Tenemos el Instituto de Astrofísica, Centro Severo Ochoa, el nuestro, el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, la Escuela de Estudios Árabes y el Instituto de Biología y Biomedicina López Neira. Es decir, que es muy diverso lo que cubrimos en el CSIC aquí en Granada, ¿no? Mariluz, tema agroalimentario con la economía circular. Pues bueno, yo realmente estoy en un grupo de química que, teniendo en cuenta que la química hoy en día, sobre todo el tema de la quimiofobia por los alimentos y todo el mundo está como un poco, pues bueno, que está preocupado porque si llevan más químicos puede ser más malo, lo que sea. Todos estamos hechos de química, así que la gente que no se preocupe, que ya hacemos nosotros por sacar la química buena y da mucha más información. Pero es verdad que nosotros hemos trabajado mucho, porque bueno, yo desarrollé la tesis en un centro tecnológico de investigación y desarrollo de alimentos funcionales, en el PTS, y estábamos muy alineados con el tejido productivo de aquí de la zona de Granada. Y es verdad que se genera muchísima cantidad de residuos. Sobre todo en la costa, por ejemplo, hay un volumen de residuos de aguacate, de mangos, porque bueno, ya se están generando guacamoles, se generan otros productos, porque la alimentación ha cambiado, la gente quiere productos que se llaman de quinta gama, que sean saludables, que estén listos para tomar, pero eso genera muchos residuos. ¿Y qué se hace con esos residuos? Pues tratarlo igual que nosotros en la casa, quemarlo como basura, y eso tiene un potencial tan grande que aunque... A ver, pues bueno, se pueda hacer eso, se pueda tratar como residuo, el impacto ambiental y económico que tiene ese tratamiento es muy grande, pero es que aparte estamos quemando unos compuestos que pueden ser beneficiosos hasta para la salud. Nosotros lo estamos demostrando ahora, estamos con proyectos con la hoja de olivo porque es uno de los residuos que más se generan en nuestro país y estamos trabajando en dianas de envejecimiento, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades como obesidad, que son... pues bueno, pandemias que tenemos en la actualidad, que no solo existe una, y que la estamos quemando, estamos desaprovechando eso. Entonces, con modelos de economía circular en el que aprovechemos todo, hasta los residuos, podremos hacer pues bueno, una economía mucho más sostenible, pero para eso hace falta investigación. Y la investigación y la empresa, pues bueno, no siempre se han llevado muy bien. Ahora ya parece que nos estamos entendiendo un poquito mejor. Así que por ahí están los tiros de lo que nosotros en nuestro grupo vamos desarrollando. No hace mucho tiempo, hay una frase fantástica de Concha Velasco: mamá, quiero ser artista. No había muchas niñas que dijeran: mamá, quiero ser científica. Todo lo más, voy a ser farmacéutica, en el mejor de los casos, voy a ser enfermera, voy a ser médica, voy a ser profesora, pero voy a ser científica, pues como que no. ¿Por qué, Marifé? Pues, vamos a, yo no tuve ningún problema. Yo se lo hubiera dicho a mi madre para mí... Matilde le hubiera dicho a su madre: yo quiero ser científica. Y mi madre me hubiera apoyado totalmente, porque de hecho me ha apoyado. Yo además no era la típica niña, yo soy bióloga, bioquímica, que estuviera con un microscopio todo el día, o como Gerald Darrell pillando animalitos y metiéndolo en la bañera. Yo era una niña que leía muchísimo, estaba todo el día leyendo, ¿no? Y cuando decidí hacer una carrera, decidí hacer biología porque me parecía una formación muy integral, ¿no? Y a partir de ahí, cuando empecé a conocer más de todas las opciones que la biología me ofrecía, la investigación me pareció muy, muy atrayente. ¿Por qué no hay muchas niñas, cada vez hay más, que digan: mamá, quiero ser científica? Pues porque, sobre todo en la parte más dura de la ciencia, por ejemplo, las ingenierías, ¿no? Tienen pocos modelos y les parecen a lo mejor modelos lejanos. O si piensan, ¿qué te diría yo? En una ingeniera, en una física, en una matemática, piensan como personajes poco cercanos, como un poquito frikis, incluso asociales, como en las series de televisión. Entonces, las niñas necesitan y tienen, creo, cada vez más... tienen que tener referentes de científica para que se decidan por ese tipo de carrera, y esos referentes se los tenemos que ofrecer. Nosotros hacemos en la Estación Experimental del CEDIN y en el CSIC granadino muchas charlas en colegios, las vamos a hacer durante todo el mes de febrero. Vamos a hacer también una mesa redonda con el ayuntamiento sobre ingeniera, pero los modelos y los modelos cercanos son muy importantes. Y luego contarles lo importante que es la ciencia para la vida diaria.
¿no? Que a veces incluso, como ha mencionado Mariluz, hay como miedo a la ciencia, miedo a la química. Nosotros somos química también. Entonces hay que explicar qué importancia tiene la ciencia en la vida diaria. Hablar de referentes cercanos, corrígeme, creo que tenemos una granadina que va a estar varios meses en una zona para, de alguna manera, ver características muy parecidas a Marte, o sí, no sé qué, ¿no? Sí. Por eso es un referente cercano, ¿no? Sí, bueno, en Granada tenemos muchos referentes cercanos. Por ejemplo, a las niñas y a los niños les encanta la astronomía. En el Instituto de Astrofísica de Andalucía tenemos todo tipo de astrónomas haciendo las cosas más sofisticadas, analizando cómo es Marte, sí, qué planetas cabrían en la zona habitable. Hace poco una compañera ha hecho una cosa que es casi poética, y es describir una especie de fantasmas que aparecen en la atmósfera. Es una ingeniera del Instituto de Astrofísica. En nuestro centro, en la Estación Experimental de Zaidín, hay mujeres que son de las científicas más citadas, que trabajan en temas, pues eso, relacionados con el cambio climático, con el estrés vegetal. En Granada hay muchos referentes femeninos, y de luego fue una suerte que después de casi 500 años en la Universidad de Granada tuviéramos a su primera rectora. Por supuesto. Sí. ¿Y cuándo dijo Mariluz eso de mamá, quiero ser científica? Bueno, yo quería ser artista también, te lo digo, pero es verdad que... Bueno, yo creo que las científicas sois unas artistas. Sí, yo creo que tenemos que tener un poquito de arte para muchas veces hacer encajes de bolillo con el presupuesto que tenemos, pero quitando eso, yo es verdad que no tenía muy claro a lo que me quería dedicar, pero sí que es verdad que mi madre, por ejemplo, tenía muy claro que quería una vida fácil para mí porque no quería que penara, ya está, que es lo típico. Y mi madre, la amiga suya, tenía una farmacia y decía, pues si tu niña es tan buena en ciencias, esta no sé qué, pues que haga farmacia y se queda aquí. Y mi madre, bueno, además tienes mucha nota, puedes hacer medicina aquí en Cádiz, estamos cerquita. Y yo diciendo, pero es que mamá, es que primero sé que medicina no voy a poder hacerla porque no tengo el espíritu suficiente como para enfrentarme a enfermedades de cara a cara. Lo que sí tengo claro es que quiero saber cómo se producen, quiero saber qué se ven afectados, qué se puede hacer antes para prevenirla. Y yo creo que biología, que es verdad que en mi pueblo se le daba mucho peso a la parte de campo y yo era malísima, yo veía un bicho y saltaba, eso no era normal. Entonces, claro, yo decía, es que yo quiero ver eso, yo quiero aprender realmente pues todas esas bases que hay de conocimiento, y creo que biología era, pues bueno, la carrera que más información en ese respecto me podía dar. Y de hecho es que yo tenía medicina en Cádiz, segundo farmacia y tercero biología. Y cuando fui a entregar los papeles, me volví a mi madre y le dije, mamá, voy a hacer biología en Granada. Y me dijo, haz lo que tú quieras. Taché las dos primeras y no me arrepiento. Vamos, después de trabajar en un hospital, en la parte del laboratorio, he trabajado en muchos, ahí es donde empecé en investigación, en estudios multicéntricos de enfermedades como cuando pegó fuerte la gripe A. Y la verdad es que cada día me alegro más de haber decidido estudiar biología porque me ha aportado todo el conocimiento para poder dedicarme, aunque ahora esté en la parte de química, pero bueno, yo pertenezco a un grupo bastante multidisciplinar y estoy pues ayudando a que tengamos más calidad de vida y que la gente cada vez se ponga menos mala, o por lo menos que lleguemos a todos, no la eterna juventud, pero bueno, que por lo menos lleguemos con la edad, avanzando la edad, pero con la mayor calidad de vida posible. Y eso no lo hubiese sabido con 17, 18 años, pero... Cuando has dicho lo de mayor calidad de vida, recuerdo una frase de nuestra anterior presidente del CSIC, Rosa Menéndez, que después de la pandemia decía, la ciencia es la que combate el dolor, mejora la vida y combate el dolor también. Yo creo que eso no debemos olvidarlo. Al margen de la falta de referentes, ¿por qué se produce ese diferencial en el mundo de la ciencia entre chicas y chicos? Bueno, yo pienso que hay bastantes factores. Si vamos a la línea dura, últimamente, a la línea dura de las ciencias experimentales, últimamente ha habido un gran debate sobre el tema de las matemáticas en España, ¿no? Es decir, no somos buenos en matemáticas en la escuela y en los institutos. ¿Por qué no somos buenos? Una de las razones de que muchas niñas no se dediquen a carreras duras, en concreto, pongo otra vez el ejemplo de la ingeniería, es que piensan desde los 6 años que no son buenas en matemáticas.
Entonces, hay como una inseguridad y como una enorme ansiedad, en concreto con las matemáticas, y muchas de esas carreras están pobladas de matemáticas, con lo cual ahí ya hay como una traba. Sin embargo, consideran que sus compañeros, desde muy pronto, hay bastantes estudios científicos al respecto, son mejores que ellas. Entonces, creo que desde muy, muy temprano, incluso en las propias guarderías, a las niñas hay que reforzarles, ¿no? Hay una película, creo que se llamaba Criadas y Señoras, en que la criada le decía a la niña: eres lista, eres buena, eres guapa, eres importante. Entonces yo creo que hay que reforzar bastante desde pronto. Luego, ¿por qué en ocasiones ya dentro de la carrera científica el tema no es solamente atraer talento en un determinado momento, sino retenerlo? ¿Por qué no retenerlo? Porque hay muchos temas, yo creo que ahí Mariluz puede mencionarlos, ¿no?, sobre el tema de conciliación familiar, que te hacen bastante difícil la carrera científica, ¿no? Entonces eso se ve, y hay niñas y hay jóvenes que lo ven muy pronto y a lo mejor no ven facilidades. Entonces hay que crear un ambiente lo más amigable para la ciencia, para que también las mujeres se decidan a emprender carreras de ciencia, dura, blanda y de cualquier nivel. Ahora después iremos a lo de la conciliación. Pero Mariluz, cuando tú estudias biología y cuando empiezas tu carrera como investigadora, ¿con qué dificultades te encuentras? Pues principalmente, bueno, yo he que dado muchísimas vueltas. Yo eso de que para que te vaya todo bien en la vida tienes que seguir un camino recto, yo eso conmigo no va, y yo cada vez que voy a institutos y voy a colegios, lo primero que le digo es que si tú tienes que dar alguna vuelta, que no se acaba la vida, que si te equivocas o tienes que probar una cosa, tienes que probar otra. A mí en el instituto pues se me daba fatal, o pienso yo que, vamos, me hicieron creer que se me daba fatal la química, que no valía para la biología porque tampoco me gustaba el campo, y yo decía, bueno, entonces ¿para qué valgo? Pues claro, cuando yo empecé, yo ya iba sugestionada, por ejemplo, en primero de biología y química, y yo me enfrenté a la química pues asustadísima, de hecho la probé por los pelos y ahora doy yo esa asignatura. Entonces, pues bueno, a lo mejor necesito otro camino un poco más largo, y lo he necesitado muchas veces porque a mí me han dicho, bueno, es que no eres una persona que haya salido con la carrera con un 10, tú no puedes dedicarte a la ciencia porque son personas excelentes, son investigadores que tienen... No, yo soy trabajadora y a mí me gusta esto y yo quiero intentarlo. Y a mí me dijeron, estaba haciendo el máster que te da acceso, bueno, uno de los másteres que he hecho, que te da acceso al doctorado, me dijeron, no sé para qué te estás metiendo en esto, en vez de seguir trabajando en el hospital como estabas, te haces el viro o lo que sea, y bueno, y sigue tu camino por ahí, en vez de querer ahora volver a la universidad a hacer el doctorado, porque no creo que tengas futuro como investigadora. Pero bueno, ¿y qué test he pasado yo? Que no sé, digo, tenéis como una visión, un poder que yo no tengo para ver cómo soy yo como profesional antes de que lo demuestre. Y ahí me ha costado mucho también porque me tocó una época de la crisis de 2011 y eso, que los proyectos todos se retrasaron y tuve que demostrar muchísimo porque no tenía un expediente que lo demostrara. Y realmente, pues, soy una investigadora Ramón y Cajal, me refiero, que muy mal no me ha ido y llevo 5 años de tesis. Entonces, no sé, hay que dejar de decirle a la gente joven que no puede, o porque se ha metido, pues yo qué sé, a lo mejor yo tuve la capacidad de decir me voy a biología, que es lo que quiero, pero si hubiese hecho el primero de medicina y me hubiese pegado una torta impresionante, pues tampoco pasa nada, pues lo cambio. Son muchos años de vida y solo lo que estás estudiando al principio, pues bueno, pues son 4 años de un grado, 5, puedes tomar las decisiones y equivocarte, o no equivocarte, sino pues tomar diferentes caminos. Yo lo he tenido que hacer así, pero creo que he salido mucho más beneficiada que perjudicada como pensaba la gente, ¿vale? Para que nuestros espectadores se hagan una idea, Matilde, ¿cuál es un poco la radiografía que podemos hacer porcentualmente para que la gente se dé cuenta perfectamente de la diferencia que hay entre hombres y mujeres en el mundo de la ciencia? Pues mira, a los científicos nos gusta trabajar con datos, y entonces yo me he mirado el último informe. Nosotros tenemos en el Consejo una comisión de Mujer y Ciencia, ¿no?, y hace un informe anual, y he cogido el informe de 2023 y también me he ido a la UGR en cifras para ver un poco y datos generales del Ministerio. En España, en las instituciones públicas, como puede ser el Consejo, universidades y demás, hay un 42% de investigadoras, pero si miramos empresas, baja, un 31%. ¿Cuántas rectoras tenemos actualmente? Un cuarto son mujeres, el 25%.
Hay 4 organismos públicos de investigación como el CSIC, hay 2 directoras, la nuestra actual es la segunda, Eloísa del Pino. En los centros del CSIC, yo he sido directora de la estación, actualmente hay un 25% de directoras. Bueno, hay vicedirectora, hay una directora de un centro Severo Ochoa y demás aquí en Granada, pero en el consejo lo que vemos es, la tengo aquí delante, es la típica gráfica en tijera. Empiezan muchas mujeres en la tesis doctoral, más que hombres, y luego aquello va descendiendo, y llegamos a profesoras de investigación, el equivalente a catedráticos de universidad, y tenemos casi 75-25 de mujeres. Es decir, aquí todavía hay que hacer algo. En el caso de la Universidad de Granada, yo he tomado algunos datos como que en los 3 últimos cursos el 62% son alumnas, repartidas entre todas las titulaciones. Pero si vamos de nuevo a las líneas duras, pues solamente el 30% estudian ingeniería y arquitectura, y de física el 32%. Pero últimamente parece que se han animado las chicas a estudiar matemáticas y tenemos ya un 44%. Y de los profesores funcionarios de la Universidad de Granada, el 39% son mujeres, funcionarios. No he conseguido nada desglosado. Todas las instituciones, o casi todas las universidades, casi todos los OPI, centros del Consejo, tenemos comisiones de igualdad, planes de igualdad, protocolos de igualdad, protocolos contra el acoso, y pensamos que todas esas acciones que además revisamos cada año van a contribuir a que estas cifras se vayan incrementando. En comparación con otros países similares al nuestro, de nuestro entorno europeo o internacional, ¿cómo estamos? Pues ahí hay una sorpresa. Para mí fue una sorpresa enorme porque yo hice mi postdoc en Alemania, ¿no? Entonces yo hice mi postdoc en el año 85 en Alemania y pensaba que iba a ser el paraíso de las mujeres, y no. En mi universidad, era una universidad joven, no había ni una sola catedrática. Entonces nos podemos encontrar con una situación muy curiosa, que es que en los países europeos donde la ciencia más importa, y pongo el ejemplo alemán, el porcentaje de mujeres baja. Y tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con algunos aspectos de conciliación familiar, desde el número de guarderías, también el concepto de educación, sobre todo de los niños, pero es sorprendente. Sin embargo, en países donde además la ciencia está mal pagada, por ejemplo en los países del este de Europa, hay muchas mujeres científicas. Y hay una teoría que se discute mucho, y es que cuando algunas actividades disminuyen su valor, se feminizan. O sea, el caso europeo exigiría un debate por sí solo. Bueno, lo habéis mencionado antes, y como investigadora senior y como investigadora junior, habéis vivido en etapas diferentes ese periodo. La conciliación, que es un elemento estructural ya no para la ciencia, sino para el acceso de la mujer al mercado de trabajo, etcétera, etcétera, es otro muro de cristal con el que os topáis de manera inmediata si queréis tener una vida fuera del laboratorio, ¿no? Totalmente, además es eso, es conciliar con la vida, porque todo el mundo piensa que conciliar es bueno porque quieren ser madres, porque tienen a alguien a su cargo, por lo que sea, que también evidentemente, pero bueno, hay planes de conciliación, vamos luchando en eso, pero es conciliar con la vida. No tienes por qué ser madre para tener una conciliación. En la carrera investigadora, por lo menos yo hablaría por las jurídicas, pero yo hablo por las experimentales, no hay horario. No hay horario, no hay fines de semana, no hay vacaciones, porque hay convocatorias, ya no solo por tu trabajo del día a día, que también, porque si yo tengo que poner un experimento que dura X, no me puedo ir antes. Pero aparte es que no es solo un experimento, es la docencia, es la burocracia, es la gestión, es la justificación de proyectos, es todo, la divulgación. Todo, tenemos tantísimas cosas que en 8 horas o menos no se pueden hacer, que al final te estás comiendo tu vida. No te estás comiendo, pues, quien tenga hijos, su hijo, quien tenga familia, su familia, y quien sea unidad familiar por una sola, pues su vida, su hobby, su entretenimiento, lo que sea, su vida personal, que realmente no trabajas para que necesitas vivir. No es, en la ciencia
No sé, muchas veces se ha pensado como que somos pues muy altruistas con nuestra vida personal, como que tenemos una vocación súper cerrada a ser, pues bueno, los mejores investigadores y dejar ahí la vida. Yo he entrado y gente que ahora es emérita, de decir, no, es que aquí hay que estar de sol a sol, es que aquí el buen investigador, la buena investigadora está todos los días, y los sábados y los domingos, y viene y hace su... No, yo quiero un trabajo, que este es el que me encanta y yo voy a hacer todo lo posible, pero quiero tener una vida también. Y creo que es lógico y normal, y así dejaremos de romantizar la ciencia y será una profesión más, igual que el resto, con sus horarios, con sus días libres, pero claro, si tú estás de baja maternal y hay una convocatoria de un proyecto nacional, y si no lo echas, te quedas en barbecho, como digo yo, un año, pues da igual que tengas una bebé, como tengo yo, de 3 meses y tengas que estar escribiendo un proyecto nacional. Tienes que escribirlo, porque si no has perdido la oportunidad. Y tú no le vas a escribir, señor del ministerio, mira, es que estoy de baja maternal, no puedo escribir el proyecto. Bueno, pues para la siguiente convocatoria. Ya, pero es que a lo mejor para la siguiente, pues no puedo, o tengo que formar parte de equipo de otro, o simplemente mi grupo, o mi línea de investigación, que la estoy empezando como junior que soy, se ve ralentizada simplemente por el hecho de que no puedo pedirlo. Tengo que sacrificar cosas de mi vida personal para hacerlo, porque eso no para, la ciencia no para. Y puedes parar el trabajo diario del laboratorio o parar las clases, pero hay cosas que son inminentes. Y si te llega una revisión de un artículo el 23 de agosto y te dan 10 días, pues lo tienes que hacer aunque tú en agosto estés de vacaciones. Si quieres pide una extensión, pero que la tienes que trabajar igualmente. Y si tú tienes trabajo fin de máster o fin de grado que se defienden en septiembre y la criatura que está agobiado te lo manda el 15 de agosto porque quieres que le haga una revisión, pues se lo tienes que revisar, porque es tu obligación como tutor, pero tú estás de vacaciones. ¿Cuándo empieza tu vida? ¿Cuándo termina el trabajo? ¿Cuándo podemos hacer eso? ¿Eso cómo lo podemos regular? Pues habrá que pensar en cómo se puede regular tanto convocatorias, trabajo, porque necesitamos un descanso para poder rendir realmente y hacer una ciencia de calidad. Necesitamos también conciliar con nuestra vida, porque la necesitamos igual que cualquier trabajador. Pero eso, ¿os ocurre solo a vosotras o también le ocurre, aunque en menor grado, a los chicos? No, realmente eso es para todos, porque las convocatorias son públicas y son para todos, evidentemente, pero en el tema de cuidados y de maternidad, evidentemente la madre es la que se ve más afectada, pues sobre todo si eres lactante exclusiva, pues a ver, es que nadie te puede quitar ese trabajo, vaya, no. Hay una etapa que yo considero muy crítica, que es una etapa previa, yo siempre lo señalo, que es la etapa postdoctoral, sobre todo en el consejo. En el consejo la carrera normalmente es cuando terminas la tesis y te vas a un país extranjero, en mi caso fue Alemania, la gente se va a Estados Unidos, a otro país europeo, ¿no? Entonces estás casi de 2 a 3 años fuera, a veces se alarga la estancia, ¿no? Y es un momento en que es una edad muy crítica, etapa fértil, y te vas fuera de tu país. Y todo eso lo tienes que coordinar con tu vida personal. Entonces hay que tener cuidado para que en la etapa postdoctoral, y ya os digo, en el caso del consejo es que siempre es fuera de España, no haya deserciones. Esa etapa hay que mimarla especialmente y afecta más en ese caso más a las chicas, ¿no? Nos ha dicho, tú hiciste tu posgrado 2 en Alemania en el 85. Sí. Del 85 al 2022, sí. Algo se habrá notado, ¿no? Sí, en Alemania dices o aquí en España. Aquí para vosotras, para vosotras. Sí, se ha notado bastante. Bueno, para empezar, en el CSIC el número de investigadoras ha aumentado, ¿no? Todavía fallamos en promoción, ¿no? La promoción debería de ser más potente, como he señalado cuando he hablado de profesores y profesoras de investigación, pero luego incluso a nivel ministerial ha habido reformas bastante interesantes, ¿no? A la hora de acudir a convocatorias, que son convocatorias muy privilegiadas, alcanza gente muy buena, como el contrato Ramón y Cajal que ha tenido Mariluz, ¿no? Pues ahora se considera, ¿no? A la hora de contar desde cuándo puedes solicitar ese contrato, se considera los periodos de baja maternal, se consideran el periodo de embarazo, es decir, ha habido ajustes también, permisos de paternidad, permisos de maternidad. La Administración General del Estado a la que nosotros pertenecemos ha implementado también nuevas medidas de conciliación familiar en el tema de horario, también lo ha hecho el Consejo. En mi centro, y creo que en todos los centros de Granada del CSIC ahora tenemos hasta salas de lactancia, ¿no? Para madres lactantes, si quiere compaginarlo eso con su trabajo.
Sí ha habido cambios. Yo creo que se ha ganado también en el respeto por las mujeres investigadoras, tener referente, como decía anteriormente, como una rectora también o una presidenta del consejo o directora, eso ayuda bastante. Por ejemplo, cuando yo fui directora del centro empezó a incrementarse el número de jefas de departamento también, es decir, hay como un efecto de estímulo que es muy, muy importante también. Habláis mucho, porque es un mundo muy complejo el vuestro, habláis mucho de proyectos. La gente puede entender, bueno, yo estoy trabajando en despacho de abogados y mi trabajo es de 8 a 2 y yo tengo tantos juicios y... No, vosotros dependéis de esa competitividad permanente, ¿no? ¿Cómo es? Competitividad a la hora de ganar fondos para realizar tu investigación. Porque tenéis que encontrar los fondos. Sí, sí. Eso no lo sabe mucha gente. Claro, que no, la gente no lo sabe. Primero para cobrar tú, porque si no cobras tú, no estás allí. Eso es lo primero. Y en la época, hasta que tú te estabilizas y alcanzas esa posición funcionarial, bueno, eso hoy en día los jóvenes decimos que son un unicornio, nadie lo espera. Pero, porque además, bueno, eso sí que me gustaría reivindicarlo, la etapa postdoc junior ha sido maltratada, porque bueno, las convocatorias que hay entre que tú lees la tesis y llevas un par de años de lectura de tesis hasta que tú te tienes que establecer, no hay realmente oportunidades. Había una Juan de la Cierva incorporación después de una Juan de la Cierva formación, que estoy hablando de convocatorias públicas que los investigadores optamos por tener un sueldo, vaya, para trabajar. La de incorporación, que era primero 2 meses formación, 2 años formación, luego 3 años incorporación, esa ha desaparecido y ahora tienen que pelear gente que tiene 2 años de tesis con gente que tiene 10 años de tesis y que lleva 5 años en el extranjero, 6 años en el extranjero, que evidentemente necesitan volver porque necesitan establecerse ya de alguna forma, pero es que esas personas que llevan 2 años de tesis necesitan también seguir su camino. ¿Qué convocatorias hay? ¿Qué opciones hay para seguir? Porque del aire no se vive y de los proyectos mucho menos, porque los proyectos, además de cuando ya tienes tu grupo y pues bueno, pues tienes los sueldos asegurados, necesitas dinero para comprar reactivos, para hacer pues bueno, análisis, para lo que sea, para comprar equipamiento y para desarrollar la investigación que tú propones, para solucionar el problema de investigación. Pues para eso necesitas un año antes plantearlo, mandarlo a las convocatorias, pues regionales, nacionales, europeas o a lo que quieras, y otra vez volver a pelear entre todos los grupos que hay, todos los investigadores que hay, para ver quién se lo dan. Incluso, y si no tienes eso es que no trabajas. Incluso si eres un senior, por ejemplo, yo soy funcionaria, yo tengo mi sueldo, únicamente mi sueldo, pero luego tengo proyectos que duran 3 años, pero en el segundo año, como dice Marilu, ya tengo que pedir un nuevo proyecto a la Junta de Andalucía, al Ministerio o a la Unión Europea. Entonces estás continuamente trabajando, pero a la vez haciendo solicitudes, ¿no? Y lidiando con toda la burocracia que eso conlleva, como te gastas el dinero inventariable, fungible y demás. Pero mucha gente no sabe que en investigación no tenemos, digamos, graciosamente el dinero para investigar. ¿Qué? Nos podemos quedar en diques secos si no hay dinero para investigación. De hecho, hay líneas que se quedan paradas, que son súper importantes y súper interesantes, porque no tienen financiación. Y eso es realmente una inversión perdida, porque todo lo que se han dado hasta ahí, si eso se para, y una vez que te pares en investigación es como tus contratos, si tú no lo consigues y te tiras un par de años en dique seco, digamos, ya has perdido, porque estás compitiendo con gente muy potente y gente que no ha parado, y al final esto es una competencia por números, por todo lo que currículums, y al final todas las ideas pues en investigación son importantes, no solo las más punteras, es que de investigación básica también es de lo que se vive. Y es verdad que hay referentes, tanto en investigadoras, pero también hay otras investigadoras que hacen un trabajo del día a día que a lo mejor no es tan vistoso, tan llamativo, pero que también necesita financiación y que también es bueno, porque luego a partir de ese trabajo se desarrollarán otro tipo de aplicaciones que a lo mejor son mucho más vistosas, pero esa básica, esa hace falta. Y al final, pues bueno, tampoco tenemos tantas oportunidades, y que son proyectos, que tenemos un proyecto para 4 años que tiene 100.000 euros, que tampoco es que tú digas que tenemos que hacer encaje bolillo. Estamos hablando como desde la ciencia experimental, no que necesitamos reactivos, necesitamos pero es que eso es lo que la gente no puede entender. La gente no puede entender que el material fungible que necesitéis para hacer un experimento o
lo tenéis que comprar vosotros con el dinero del proyecto que habéis ganado, que si no, no hay dónde comprarlo. Claro. No hay. Y ya te digo, no solamente en ciencia experimental, si estuviera aquí Marga Sánchez Romero, un arqueólogo necesita dinero para sus excavaciones, para sus viajes. Necesita dinero hasta para pagar lo que lees en ocasiones, ¿no? Si tu institución no lo paga, lo tienes que pagar tú, aunque leas online. Eso es un tema muy interesante, me alegra que lo hayas sacado, porque la mayoría de la gente no lo sabe, ¿no? De que estamos siempre luchando por un nuevo. Yo ahora estoy feliz porque este año tengo mi proyecto y no tengo que pedir un nuevo proyecto, porque es una etapa, tú sientes lo de la competencia y todo lo demás, y entonces es muy estresante. Pero bueno, y se me ocurre cuánto tiempo tenéis que dedicar, no a experimentar, sino a presentar el proyecto, a justificar el proyecto, ¿qué equivalencia tenéis de...? Pues entiendo que depende de cuántos proyectos haya en marcha dentro de un grupo, pero por ejemplo en el mío, que normalmente hay pues un proyecto nacional, ahora tenemos uno de transición ecológica también, estamos participando en un grupo operativo, acabamos de cerrar 2 regionales. Nosotros, cuando no es una es otra, pero es que justificar, las justificaciones intermedias, tú tienes que publicar para luego justificar en el proyecto que has tenido resultados. Y pagas por publicar. Ahora hay un gran debate en la revista científica. La media que yo pago en mi línea de investigación para publicar en una revista buena, para que sea bien citada, es 2.000 euros. Pero si quieres un Nature Communication son por lo menos 6.000. Por una publicación, eso también tiene que saberse. Y lo tienes que pedir en el proyecto. En el proyecto tienes que poner, tengo que publicar y quiero, por ejemplo, pues 3 artículos. Pues necesito mínimo 6.000 euros para eso. Pero claro, súmale 6.000 euros, ahora necesito contratar a un postdoc por lo menos 2 años, súmale, pues yo qué sé, 60 y tantos mil euros, porque tampoco es que tengan un sueldo increíble. Sí, eso también increíble. Es importante. El dinero del proyecto contratamos a personal. Sí. Tenemos personal contratado para nuestro proyecto, pero que sale de ese dinero que también solicitamos. Claro, con lo que me estáis contando, es que lo de mamá, quiero ser científica, yo le diría, ni se te ocurra, criatura. Vamos a ver, no vamos a hacerlo así. Pero quiero decir, el aspecto vocacional es brutal, porque claro, por situarnos, o sea, desde que alguien termina su carrera hasta que se convierte en un unicornio como Matilde y ya es funcionaria en el tema de investigación, ¿cuánto tiempo puede pasar? Pues es que ese tiempo se ha incrementado bastante. Es decir, es que eso también condiciona tu vida. Claro. Sí, por eso yo hablaba de la etapa postdoctoral como una etapa crítica. Es decir, si yo veo en el consejo, la carrera científica en el consejo, etapa predoctoral, etapa postdoctoral en España y una parte en el extranjero. Luego vuelves con muchísima suerte, una buena cabeza, como Mariluz, con un contrato Ramón y Cajal. Y luego, pues, estás haciendo méritos para poder presentarte a una oposición para una plaza fija. Pues la media puede estar en 40 y tantos años, quizás cercano a los 45. Depende mucho de las áreas. El Consejo tiene, como sabes, diversas áreas, desde las humanidades, las ciencias sociales, todo tipo de ciencias experimentales, pero es una carrera larga. De 10 a 15 años. Yo creo que también tenemos que dar un mensaje muy positivo, es decir, es una carrera apasionante, o sea, saber más, investigar, en nuestro caso desentrañar un poquito cositas de la vida, en mi caso de las plantas. Yo adoro a las plantas y odio que la gente las vea como simple decoración, con todo lo que hacen por nosotros. Es apasionante trabajar con colegas de otros países. Eso nosotros lo hacemos mucho. Yo he trabajado mucho con la Europa del Este, con Alemania, con muchos países europeos. No tengo hijos, pero tengo ahijados repartidos por media Europa como consecuencia del trabajo. Entonces es apasionante cuando le tienes que contar a la gente qué es lo que estás haciendo, cuando hacemos divulgación, ¿no? Es una actividad, no todo el mundo tiene que ser científico, evidentemente, no todas las chicas tienen que ser científicas, pero es una carrera muy, muy luminosa también.
en la que lo de la zona de confort no existe, ¿no? No, para nada, pero es una motivación constante. Para mí, a mí es lo que más me llama la atención, porque realmente yo muchas veces digo, ay, a mí me encantaría estar en un supermercado, y no calentarme la cabeza. Mentira, mi madre es la primera que dice, pero si tú siempre estás quejándote y luego, ay, mamá, me ha apuntado a no sé qué, ay, mamá, me ha apuntado a no sé cuánto, ay, mamá, estoy no sé qué. Es algo, y además que no es por egocentrismo ni nada de eso, es simplemente porque... Pues bueno, yo cuando chica quería ser misionera y quería irme, pues mira, no sé, el hecho de trabajar para, bueno, a lo mejor porque mi campo también tiene que ver con la salud y tiene que ver con obtener esos compuestos de las plantas para que la gente los tome y tenga, no sé, me parece tan apasionante, y poder encima tú decir, voy a pensar, voy a diseñar qué puedo hacer para... Vale que lo tenemos que escribir, lo tenemos que pedir, pero es que yo disfruto cuando lo estoy escribiendo diciendo, madre mía, cómo me lo den, qué fuerte, porque es que esto, y no es por el hecho de que luego puedas tener un reconocimiento, no, es simplemente por el hecho de poder trabajar en lo que te gusta. Y para mí es que ya te digo algo que te motiva diariamente, que tiene muchas sombras, totalmente, pero para mí es una ilusión constante. El trabajo en sí, y bueno, y ya la parte de docencia y de divulgación, estamos hablando mucho de investigación, pero que yo también tengo mi labor docente y yo tengo mi clase con 80 y tantos alumnos, y la verdad es que para mí es un gustazo, por mucho que luego tenga que corregir muchos exámenes y ya esté también otra vez quejándome, oh, no sé qué, no tengo tiempo para nada, pero es una motivación poder transmitirles conocimiento y que ellos tengan esas inquietudes y poder hacerlo pues aplicado a lo que realmente vayan luego a dedicarse, no sé, poder inferir algo en la gente que está empezando ahora, para mí es súper motivador y no sé, yo es que me encanta, la verdad. La ciencia es un reto, pero es un reto, pero eso estimula, rejuvenece, vamos, hay que apostar también por ella. Hay una ciencia... ¿Por qué es tan importante? Al margen de por la igualdad y por ser un elemento de justicia, ¿por qué es tan importante que las niñas y las mujeres estén en el mundo de la ciencia? Bueno, eso ha sido bastante discutido, y hay países, y un ejemplo puede ser Australia, que favorece muchísimo que los equipos haya hombres, mujeres, o sea, tienen muy en cuenta el género, pero también incluso gente diversa, incluso de comunidades indígenas, porque piensan que es un entorno bastante más rico para la ciencia. Es decir, los grupos de investigación es bueno que sean diversos. Luego, el tema es si las mujeres también aportamos otra perspectiva dentro de los grupos de investigación. Ahí también hay bastante bibliografía y bastante discusión, sobre todo de las mujeres como jefas de grupos de investigación, ¿no? La labor de un jefe de grupo de investigación es muy importante, no solamente el que pide los proyectos, sino también el que un poco decide las líneas y todo lo demás. Entonces, quizá en un entorno con mujeres, sobre todo como mujeres como jefas de grupo, hay una, digamos, empatía mayor. Yo creo que la empatía de las mujeres hay que aprovecharla en los grupos de investigación, por supuesto la creatividad, pero sobre todo que los grupos sean ricos, sean diversos. Sí, totalmente. Además, yo iba a decir lo mismo, la palabra diversidad. Si no hay diversidad, es que, y más en la ciencia, al final es algo que parece que no, pero también tiene su punto creativo, su punto que necesita que se te encienda esa bombilla, y entonces para eso necesitas nutrirte de gente que sea muy distinta, y necesitas, pues cuando tú te vas a sentar y vas a hacer una lluvia de ideas, si todos somos iguales solo vamos a caer en lo mismo. Entonces el tener diversidad, y bueno, porque yo creo en el liderazgo empático femenino, que es que eso es súper necesario para los grupos. No hemos podido demostrarlo muchas veces por techos de cristal, por lo que sea, pero creo que cada vez más mujeres al frente de grupos de investigación, investigadoras principales, creo que al final es nutrición para el grupo, para la ciencia y para el sector. Hay una cosa interesante últimamente en los proyectos que solicitamos, y es que se incluya la perspectiva de género, es decir, cuántas mujeres hay en el grupo, si la investigadora principal es jefa de grupo, y cómo tu investigación puede afectar al entorno de las mujeres a las que afecta. Por ejemplo, en mi último proyecto trabajamos con unos sensores de imagen, por ejemplo cámaras termales, para ver si los cultivos están infectados, no están infectados, y luego aplicamos algoritmos de la inteligencia artificial para procesar todas esas imágenes. Entonces, una parte era cómo eso puede afectar, ¿no?, al entorno rural de las mujeres.
que a lo mejor mujeres bastante formadas pueden acceder al entorno rural y de una forma más cómoda, e incluso instruir a otras mujeres a tener una vida menos dura en el entorno rural. Entonces, al principio, cuando se introdujo esa perspectiva de género, incluso, o sea, hay gente que hacía bromas, pero es importante también la perspectiva de género en los proyectos, en los grupos de investigación, y también en cómo afectan nuestros proyectos al entorno femenino, el tema que nos ocupe, ¿no? Hay, no voy a decir hay una ciencia en femenino, pero la mujer investigadora tiene, no sé cómo explicarlo, una sensibilidad especial para unas determinadas líneas de investigación que difiere de la que puedan tener los hombres, ¿o no? Venga, Marina. Bueno, yo es que como trabajo que lo mismo es un abogado, sí, lo que os estoy preguntando. Sí, vamos. Realmente, pues no, yo no podría asegurar que hay, pero es que hasta para la vida en general. Para la vida, claramente. Claro, entonces para la vida, para el trabajo, para la ciencia es que es exactamente lo mismo. También porque pasamos mucho tiempo de nuestra vida y entonces al final lo que aportas como mujer es que no tiene nada que ver de lo que puede aportar un hombre. Y vamos, y eso yo lo he vivido, pero hasta en pensar, cuando tú diseñas un experimento o cuando tú diseñas algo, hasta por tener ese conocimiento de la conciliación o de lo que sea, tú lo tienes más presente que a lo mejor un hombre. Entonces, evidentemente la mujer va a aportar otras herramientas y otra visión que un hombre no puede aportar, aportará otras, pero por eso es necesario que haya mujeres ahí, porque es que es verdad que, vamos, yo creo que la visión siempre va a poder ser distinta y nutrirse, vamos. Es una pregunta muy interesante, pero claro, hay una condición previa, es qué carreras eligen las mujeres. Sí. Entonces tú encuentras a muchas investigadoras en el campo de la biomedicina, pero es que hay muchísimas estudiantes de biomedicina, o hay muchas estudiantes en carreras de ciencia, como se ha dicho muchas veces, relacionadas también con los cuidados. Entonces, en biomedicina, pues recordáis cuando en la desgraciada pandemia COVID, pues todas las mujeres que llevaban vacunas, muchas eran mujeres en el CSIC, por ejemplo, ¿no? Entonces, un caso era Margarita del Val, pero había más mujeres también. Pero es que el tema es que hay muchas chicas eligiendo ese tipo de carrera. Entonces vas a encontrar, y luego en estudios de género, ¿no?, que cada vez se hacen más en muchas universidades, aquí en la de Granada, en el Instituto de la Mujer, hay prácticamente solamente hay mujeres, y no tendría por qué. Claro. A mí me parece muy interesante que también investigadores hagan estudios de género. Es que hay temas de investigación que parecen solo de mujeres. Yo, por ejemplo, que una de las líneas es cosmética, parece que solo voy a tener un estudio con mujeres, y no, yo necesito 50% hombres y 50% mujeres, y que realmente como esa es una aplicación para esos residuos de lo que viene del campo, y porque es que realmente lo pueden aprovechar tanto la gente. Pues ahora mismo estamos con unas movilizaciones porque realmente no se le saca el valor que tiene al campo. Pues bueno, pues si podemos darle un valor añadido y eso se pueden aprovechar tanto hombres como mujeres, pues bueno, pero de primeras tú lo piensas y tú dices, esto es un campo de mujeres. Sí, ¿vale? Cierto. Hay prejuicio. Por seguir con este hilo, y eso no ha ocurrido hace 30 años. Todavía se producen, en el campo, en este caso de la biomedicina, etcétera, investigaciones de determinadas enfermedades con el patrón masculino y no el femenino. Sí, es cierto. Yo, por ejemplo, toco madero, una candidata a infarto, y entonces me he leído mucho todo lo que hay de diferencia de síntomas de mujeres y hombres. Las mujeres, cuando vamos a tener un infarto, espero no tenerlo, nuestros síntomas son bastante diferentes a los de los hombres. En las vacunas también se ha visto que el efecto podía ser diferente, e incluso que el sistema inmune de las mujeres es diferente al de los hombres, con lo cual tienes que hacer estudios, tanto sexo femenino, sexo masculino, en cobayas también de ambos sexos. Entonces se está haciendo lentamente. En Corazón se ha hecho una auténtica campaña, el Instituto de Estados Unidos de la Salud también han hecho campañas, pero es absolutamente necesario. Hay libros muy interesantes como Mujeres Invisibles, de cómo se debe de analizar enfermedades en ambos sexos. Incluso hay una cosa muy curiosa, y es cómo se veían en el pasado las enfermedades de las mujeres. Yo di una charla porque fue un tema que me apasionó,
a raíz de un libro de Eulalia López Sedeño que se llamaba Las mentiras científicas de las mujeres, ¿no? Parece que todas las enfermedades de las mujeres estaban situadas en nuestros genitales, con lo cual, ¿cuál era la solución? Una histerectomía, útero fuera. Entonces, bueno, citaban el caso de la mujer de Oscar Wilde, que creo que tenía esclerosis múltiple y le hicieron una histerectomía porque es lo que estaba de moda, pero en el siglo XX y principios del XX. Entonces, la concepción del cuerpo femenino se ha ido arrastrando a lo largo de la historia con una serie de temas absolutamente nefastos, o como algunas mujeres que se consideraban un prototipo de belleza eran mujeres enfermas. O sea, había una moda, no sé si era en el 18, no me hagáis mucho caso, no lo recuerdo, que era que las mujeres estaban un poquito verdes, y era porque tenían un problema digestivo, ¿no? Entonces, ese es un tema de cómo enfocar el estudio de la biomedicina de las enfermedades de los dos sexos, es muy, muy importante. Pero es que ahí hay una parte de conciliación que se ve reflejada cuando tú haces el reclutamiento de los voluntarios. Yo que ahora mismo estamos ya en las fases finales de toma de muestras. Cuando tú te enfrentas a un reclutamiento en el que tú quieres 50 y 50, cuando necesitas captar muchas más mujeres, porque las mujeres lo primero que te dicen es no tengo tiempo. Claro. ¿Vale? Sí. Entonces, si tú necesitas esa masa crítica igual de hombres y de mujeres, porque quieres estudiar los parámetros en ambos sexos por igual y quieres ver lo que pasa, porque evidentemente puede haber diferencias, necesitas captar a muchas más mujeres para llegar al mismo número de hombres. Porque lo primero que te dicen es eso, no tengo tiempo. Entonces, eso afecta a la ciencia, pero ya viene desde casa, aunque no sean las científicas las que los producen. Entonces, hay que tener, pues bueno, al final es un problema mucho más de trasfondo que tenemos las mujeres y no solo la ciencia. Y en el campo de la enfermedad autoinmune es fundamental, que están estudiando, por ejemplo, en el Instituto López Neira, es fundamental esa diferencia, ¿no? En el 2002, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas creó la Comisión de Mujeres y Ciencia. Sí. 2002, hace 22 años. ¿Hemos avanzado más en esos 22 años en igualdad que en 50 anteriores? Yo quiero creer que sí, sobre todo por varias razones. En el momento que se crea la Comisión de Mujer y Ciencia, ahora está también la Comisión de Igualdad, que es una comisión diferente. Para empezar, se ha hecho un seguimiento cada año de todo lo que estaba pasando en el Consejo. Es decir, cuántas científicas había, cuántas predoctorales. La gráfica en tijera que yo te he traído del último año, pues todos los años. En el momento que se hace un seguimiento, sabes cuál es la situación, con lo cual tienes más oportunidades de mejorar esa situación. Se ha seguido también no solamente cuánta gente hay, sino los tribunales, cuántas mujeres, cuántos hombres en los tribunales. Se han implantado nuevas reglas para la composición de los tribunales, para otros comités de evaluación, para eliminar sesgos. Entonces, ha ido creciendo, por ejemplo, el número de investigadoras, se han ido implementando más medidas de conciliación familiar, se han hecho muchas más campañas para estimular las vocaciones en las niñas y, sobre todo, nosotros también tenemos un comité de igualdad en la Estación Experimental de Zaidín y tenemos una red de comité en Granada y hacemos un seguimiento. Queremos saber incluso qué funciona y qué no funciona. Han aparecido en los últimos años también los protocolos, por ejemplo, protocolos de acoso laboral, protocolos de acoso sexual y todo eso, y luego se ha incluido también un tema de diversidad, no solamente hombre-mujer, sino otras opciones. Y creo que esa evolución ha sido muy importante. Y ahora con la Comisión de Igualdad, que se ocupa de temas más relacionados con los planes de igualdad, han aparecido planes de igualdad que también se revisan, no es algo estático, sino que constantemente está en movimiento. De hecho, nosotros vamos a hacer el CSIC, la Universidad de Granada y una asociación de empresarias, AMEGA, granadina, el 20 de marzo vamos a hacer una reunión, la segunda, de científicas y empresarias, y una de las primeras cosas que vamos a hacer es hacer una mesa en que están representantes de todas las instituciones, acciones por la igualdad, cuáles funcionan, cuáles no funcionan y por qué no funcionan, ¿no? Es súper interesante, además que ya no solo la Universidad de Granada también tiene su plan de igualdad, pero además muchas investigadoras, o Matilde creo que también, estamos asociadas. Por ejemplo, hay una asociación, AMIT, en la que también se hace un seguimiento de esto y se hace un seguimiento y unas intervenciones en colegios y se hacen muchísimas actividades a nivel de toda España, porque es importante que las mujeres investigadoras y tecnólogas estemos
asociadas y que estemos luchando por eso, por lo que sirve y por lo que no, porque evidentemente podemos plantear cosas que, bueno, pues que luego no tengan un resultado, no pasa nada, pero bueno, hay que intentarlo y hay que ver y evaluarlo, y eso también tiene un trabajo luego de trasfondo, que pues si no tenemos cosas ya, también tenemos que ir reivindicando eso y tenemos que pelearlo, porque al final los números es lo que vale. Si tú no lo tienes demostrado y no tienes claro cuáles son los números, qué es lo que falla, qué es lo que no, qué es lo que puedes hacer, pues entonces te puedes quedar en tu casa esperando a que algo cambie y no. O sea que ya no es una becaria, ya no es una chica la que cuando se acaba el trabajo es la que limpia la probeta, ¿no? No debería de ser. Pero hasta no hace tanto caso. Sí lo era. Bueno, fíjate, ha habido, es que no logro localizar ese estudio, luego lo comentamos, Marilu. Lo que sí vi un estudio, y es relativamente reciente y me preocupó un poco, no limpiar la probeta, pero que las tareas, a veces tareas menores en un grupo de investigación las hacían las mujeres. Entonces, eso lo hemos comentado, por ejemplo, en el Comité de Igualdad de la Estación, para evitarlo. Oye, esto de ninguna de las maneras. No me refiero solo a fregar probeta, a ver, pero un ejemplo muy extremo, lo de la probeta. Hay que preparar un café porque tenemos una reunión así informal, ¿no? O hay que hacer el café. Entonces, ese estudio señalaba ese tipo de cosas, pero yo pertenezco a una generación muy luchadora, pero la generación joven también lo es, y sé que no está dispuesta a pasar por esas cosas, porque a la primera protestan, pero sí, esos riesgos podían existir en el pasado. Tú ya no te sientes así. No, a mí nunca me han pedido hacer un café. Yo como no mucho invitar en la cafetería. Pero sí que es verdad que cuando hice una de mis estancias en Francia, en París, que yo decía, bueno, París, madre mía. A mí lo primero que me dijeron era que, bueno, que porque iba muy recomendada de que era muy buena y no tenía... Vamos, muy buena porque sabía hacer los experimentos, no porque esté aquí sino simplemente en ese trabajo en concreto, que no iban a tener que perder el tiempo en formarme. Pero que no solían coger a mujeres porque creaban conflictos dentro del grupo. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención, porque eso era 2016 o así, tampoco estaba empezando. Entonces, que a mí me dijeran que por ser mujer iba a crear conflicto en su grupo, era como, no sé, fue como súper ofensivo para mí, y no hace falta, creo que hubiese sido mejor que me dijera, prepárame el café, antes que eso. Hubo un escándalo de un científico muy famoso, americano, creo recordar, que decía que el problema de las mujeres en los laboratorios era que se enamoran de ti, el señor era horroroso, la verdad eso no lo entendí, o se enamoran de ti o lloran continuamente. Y dije, caramba, eso fue muy escandaloso pero vamos. Bueno, pero lo que sigue ocurriendo, aunque pueda parecer mentira, lo digo porque creo que en uno de los grupos de investigación de las vacunas contra la COVID ocurrió, es la atribución de los logros de ellas a ellos. Y en algún caso hasta la invisibilización de quien lo ha conseguido. Y eso sí que me imagino que debe ser devastador. Sí. Eso ha habido muchos casos, incluso lo mencionamos cuando hablamos de las mujeres Nobel, ¿no? Que un caso que lo citan siempre las astrónomas es Jocelyn Bell. Jocelyn Bell es la descubridora de los quark, ¿no? Y entonces pues fue su jefe el que consiguió el premio Nobel. Luego cuando Watson y Crick consiguen el Nobel por la estructura del ADN, a Rosalind Franklin ha tenido que pasar muchos años para que se reivindicara la figura de Rosalind Franklin como cristalógrafa. Pero sí, ese es un riesgo, ¿no? Y bueno, yo es que, por ejemplo, Katalin Karikó, que ha sido muy premiada con el Nobel, con el Premio Príncipe de Asturias, yo es que además, como colaboró mucho con Hungría, ahora me voy dentro de 2 semanas, mis colegas la conocen y me han contado cómo era de joven y lo que tuvo que luchar esa mujer ya en su tesis doctoral solamente. Afortunadamente sufrió mucho en Estados Unidos, se la ignoró durante un tiempo, se ignoró su investigación, pero ahora tiene todos los reconocimientos, pero el riesgo que tú dices existe, ¿no? Y si peleamos, supongo que nos tachan de que somos excesivamente ambiciosas. También creo que los premios se los tienen que llevar los grupos, porque no solo el cabeza visible o la cabeza visible es quien gana el premio, sino que hay una red por abajo de trabajo que esas personas, si no llegan a estar, no se desarrolla el trabajo. Hay muchísima gente desde el predoctoral, que es su tema de tesis, o alguna puesta a punto de esa parte de ese experimento, es su tema de tesis y lo está desarrollando esa persona. Al final queda invisibilizar todo el grupo
porque realmente solo hay una persona que se lleva el premio, cuando creo que realmente los premios, en el caso de la investigación, deberían ser nombrados a los grupos y, hombre, sí. No digo que sea repartido entre 500, pero sí que hay un núcleo fuerte de grupos que son los que están trabajando. La ciencia no la hace una persona jamás en la vida, y quien piense que va a llegar solo a algo o sola en la ciencia está súper equivocado, porque es que es colaboración con todo el mundo. Tú solo no vas a llegar nunca a ningún lado en ciencia porque necesitas nutrirte de todo lo que hacen los demás, y es que si no estamos perdiendo recursos, porque si yo estuviera haciendo algo que lo estoy haciendo sola y no colaboro con nadie, a lo mejor otra persona lo está haciendo igual o ya lo ha hecho y se ha equivocado, y yo sigo haciendo lo mismo porque no me comunico con nadie, y porque porque a lo mejor me estanco en una vía cuando otra persona podría nutrirme por otra. Entonces, en la ciencia hay muy pocas actividades científicas que sean actividades solitarias. ¿No? Sobre todo en el campo de la ciencia experimental es muy pocas. Quizá algún teórico, pero en general, como dice Marilu, es un trabajo de equipo y hay que conceder crédito a todo el grupo. Si a estas horas de la noche su hija les ha dicho, mamá, yo quiero ser científica, es porque tenemos aquí a Mariluz y a Matilde que están divulgando la ciencia. Las dos son unas apasionadas de la divulgación, que Matilde, es fundamental para que las niñas se animen, ¿no? Es fundamental para que las niñas se animen, es fundamental para que haya respeto por las mujeres, enseñando grandes modelos de científicas, y es fundamental para que haya respeto por la ciencia, y es fundamental para luchar contra las falsas ciencias. Marilu ya ha puesto algún tipo de ejemplo, pero hemos tenido en la pandemia abundantes ejemplos. Dentro del campo de la nutrición tenemos abundantes ejemplos. Hay que divulgar para luchar contra la ignorancia, luchar para crear vocaciones, luchar para que se vea la ciencia como una actividad apasionante y que las chicas también pueden. Divulgamos por todo eso, y además divulgamos porque es muy gratificante y nos divierte mucho. Muy divertido. A mí me encanta. Granada es como una capital de la divulgación en Andalucía, ¿no? Hay divulgadores de todo tipo, que cantan, que bailan, que recitan, hacen las cosas más diversas para divulgar ciencia, y con mucho rigor, porque el humor no está reñido con el rigor, y tampoco todo tiene que ser con humor. Entonces, esa parte de la ciencia también es muy gratificante. A mí no me importa dedicarle tiempo extra, y la considero necesaria. Si no se sabe siquiera que nosotros, nada más que tenemos nuestro sueldo y tenemos que solicitar cada 2 años un nuevo proyecto, pues cosas mucho más complicadas, ¿no? Tampoco se van a conocer, ¿no? Claro que eso es ya al margen de todo lo demás, me refiero de vuestro tiempo, ¿no? Totalmente, pero bueno, yo creo que también es una apuesta por la sociedad, porque al final, tanto para fomentar el pensamiento crítico y no cualquiera le cuente una milonga y se la crea, sino para, oye, nosotros vivimos de los impuestos, me refiero que al final son convocatorias con dinero público, y no está de más contarle qué es lo que hacemos, vaya, que creo que la gente, y al final, si ellos saben qué es lo que estamos haciendo, creo que van a apostar mucho más por la ciencia. Y cuando tengan que votar o tengan que tomar cualquier tipo de decisión, van a tener una información con mucho más rigor. También te digo, yo es que me encanta, porque si mi mamá racha, a mí me dice, vamos a hacer un monólogo allí, yo hago un monólogo, vamos a ir a no sé dónde. Yo me apunto a todo, mientras que pueda, yo me apunto a todo, pero porque aparte es divertido. Pero siempre con ese rigor, porque lo haces para la gente, y lo haces para que la gente sepa qué estamos haciendo. Y porque yo, por ejemplo, pues voy al colegio, al instituto donde yo estudiaba, y que ve allí a la gente y decir, oh, es que Marilu es de aquí, es que mira, que es científica. A ver, eso te reconforta y te llena el alma, y aparte, pues que se ilusionen a la misma vez que tú de lo que estás haciendo, que yo esté contando a lo que me dedico, y que niños de 4 o 5 años digan, pero ¿cómo puede ser eso, que tienen superpoderes las plantas? Pues bueno, sí. Pues para mí es muchísimo más satisfactorio que publicar un paper a lo mejor un día, que también, pero bueno, en una Q1, en un D1. Y siempre pensamos que además una sociedad bien informada y bien informada de ciencia, una sociedad más libre para tomar determinadas decisiones. ¿Cuál es el reto? Y con esto vamos a terminar. ¿Cuál es el reto principal que tiene la mujer en el terreno de la ciencia? El reto de futuro es para tener nuevas vocaciones de mujeres, es que la ciencia sea apetecible, que no la vean como una actividad inestable,
que la vean como una actividad apasionante, difícil para apasionante, que la vean como una actividad no solamente útil, porque se puede hacer ciencia básica, yo hago ciencia básica y me parece que de ahí salen grandes descubrimientos, sino que la vean como una fuente de conocimiento que luego va a tener múltiples aplicaciones. También el reto es crear seguridad en las niñas muy pronto, en las jóvenes, para que se puedan ver también como científicas y acercarles la ciencia, comunicar de forma rigurosa pasión por la ciencia y también, bueno, acercarle un poco a los temas que puedan interesarle más dependiendo de cuál sea el público. Y tiene que ver un país en que, o una comunidad en que apuesta por la ciencia, en que la ciencia es importante, la ciencia se financia, no se divulgan noticias falsas de ciencia, no se hacen análisis políticos absolutamente reñidos con la ciencia, todo eso lo tienen que ver las niñas, los niños y el público en general. Creo que, por terminar, lo más importante es la seguridad. Yo no puedo venderle una carrera fascinante que luego no va a tener estabilidad, porque entiendo que las niñas quieren estabilidad, y pues creo que quiere cualquiera. Entonces creo que lo primero, por lo que el reto más importante es dar estabilidad a la carrera investigadora, porque es lo que peor llevamos. Con eso... Pues Matilde Barón, muchas gracias por estar con nosotros. A ti. Mariluz Cádiz, muchas gracias por estar con nosotros. Ya han visto ustedes cómo la ciencia puede ser apasionante, y la ciencia para una mujer puede ser tan gratificante como nos han contado hoy nuestras dos invitadas en este programa especial que hemos querido hacer con motivo de ese Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Animen a sus niñas, que seguramente van a ser muy felices en esto, y ustedes se van a sentir muy orgullosos y muy orgullosas de ellos. Terminamos aquí, pero solamente hacemos un paréntesis, porque enseguida se va a sentar en esta mesa el flamante subdelegado del Gobierno en Granada, que le ha tocado lidiar, nada más llegar a su despacho, con esa tractorada borroca que hemos vivido en la jornada de ayer y de hoy en Granada. Hasta ahora mismo.